Muy buenos días, respetable iglesia, hermanos en la fe en cualquier parte del mundo. Otra vez habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. El Señor es grande con nosotros cuando como iglesia nos permite reunirnos para glorificar su nombre. Ya lo hemos hecho a través de las oraciones y los cantos. Ahora vamos a hacerlo a través del estudio de su palabra. Y estamos estudiando la bella carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Y hemos estado iniciándonos ya en la primera parte sobre el estado de pérdidas y ganancias, como lo consideraba el apóstol Pablo. Y ustedes recuerden que en la clase primera que hemos visto se puso el ejemplo del estado de cuentas de una empresa, que es ahí donde se puede ver claramente si una empresa está en la situación de ganar o perder. Y ahora vamos a ver el aspecto de defender, de depender, mejor dicho, de los logros que uno alcance. Y esto el apóstol Pablo lo consideró como pérdida. Y esto lo vamos a estar estudiando en los versos 5 hasta el 7. Vamos a leerlos y ustedes van a tener el cuidado de que lo que vamos a estar analizando es precisamente de estos 3 versos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Veamos primeramente un antiguo punto de vista. Después de hacer una relación de su linaje espiritual, el apóstol Pablo enumeró los logros espirituales que alcanzó antes de llegar a ser un cristiano. Usted le tiene que poner cuidado a esto, que él cuando está haciendo esta descripción está refiriéndose a lo que era él antes de llegar a ser cristiano. Esta parte de la lista comienza con estas palabras. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. El apóstol Pablo había elegido ser miembro de la más rigurosa secta religiosa judía. Era una secta realmente muy exigente. Había sido educado a los pies del más grande maestro de los fariseos, o sea, el maestro Gamaliel. Voy a llevarlos a que vean en Hechos capítulo 22 y el versículo 3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois de todos vosotros. Luego, aquí mismo en Hechos, vamos a ver en Hechos capítulo 5, hermanos, vamos a consultar también esta otra declaración que se hace del apóstol Pablo
en relación a esta ventaja que él tenía. Y aquí vamos a dirigirnos al versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Fíjense que voy a salirme un poquito, pero porque es importante lo que les quiero decir. En los dos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo le da importancia al maestro Gamaliel. Y este Gamaliel era un fariseo, pero él era un buen maestro. Él gozaba de buena reputación, o sea, quien era instruido por este hombre que era de la secta de los fariseos, pues sabía de que había recibido una buena enseñanza. Es como hoy en día, cuando nosotros como cristianos, un hermano o una hermana me dice, mire, yo fui enseñado por largo tiempo por X hermano y menciona su nombre. Entonces, cuando menciona su nombre, entonces uno toma confianza mayor. ¿Por qué? Porque dice, este hermano es un hermano que enseña bien la palabra de nuestro Señor. Entonces, el apóstol Pablo se había dedicado a guardar las tradiciones de sus padres. Miren en Gálatas capítulo 1 y el versículo 14, dice acá, y en el judaísmo, miren qué curioso lo que dice él, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Otra vez, les recuerdo, el apóstol Pablo está hablando en la condición antes del cristianismo. El apóstol, cuando dice aventajaba, él no está hablando en su relación como cristiano. Él después, como lo vamos a notar, que no le gustaba ya como un hijo de Dios y como un apóstol vanagloriarse. ¿Ve? Eso hay que, se lo dejo bien claro, pero está él tratando esa situación. La descripción que se hace de los fariseos en los evangelios es tan negativa que es difícil imaginar que el ser fariseo fuera algo de lo cual gloriarse, tal vez en aquel tiempo dentro del mismo pueblo judío. Pero por ejemplo ahora, nosotros que conocemos la palabra de Dios, pues que la estudiamos, la gente del mundo le va y le viene. Pero si entre nosotros, por ejemplo, yo a uno de ustedes le digo, sos un fariseo o sos una farisea, es una ofensa. Pero en aquel tiempo no, hermanos. Decir que era un fariseo era algo de gloriarse. Sin embargo, pues, los fariseos eran altamente respetados entre los judíos. Entre los judíos. Es como, voy a poner un caso de un ejemplo mío. Yo soy salvadoreño, como todos ustedes acá. Somos 100% salvadoreños. Y una vez acá vino un hermano a predicar hace como 40 años de barato. Y yo lo andaba llevando en mi vehículo por todos lados. Entonces nosotros nos reuníamos para la iglesia de San Salvador y tuvimos una campaña y él predicó toda la semana. Como al cuarto día me dice el hermano, andando en las calles de San Salvador, mire hermano, me dice, ¿y usted
¿a dónde nació?, me dice. Y le dije, aquí en San Salvador, hermano. Le digo. Ah, me dice, con que nacido y criado en San Salvador, me dice. Por eso usted veo que se mete a las calles sin ningún problema, me dice. Andar con usted es andar seguro. Mucho tiempo después, y no hace tal vez unos 10 años lo más, otro hermano de Aguachapán, anduve con él y anduvimos en las calles de San Salvador y me dijo lo mismo, hermano, me dice, andando con usted uno siente una gran confianza, porque usted San Salvador la conoce muy bien y no le da ningún temor. Y le digo, no, le digo, es que mira, le digo, soy nacido y criado aquí en San Salvador y estas calles donde hemos andado, yo las caminé cuando en mi niñez, en mi época escolar, en mi época de plan básico y en mi época de bachillerato. En aquellos tiempos mi mamá no nos daba los 10 centavos del bus. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque muchas veces el san salvadoreño se siente más orgulloso que el santaneco, que el migueleño o en cualquier otro lugar de la nación. No debería ser así. Entonces, el grupo de los fariseos era un grupo de la élite que creían lo que la ley decía acerca de asuntos tales como los espíritus, los ángeles y la resurrección. Y ellos defendían la estricta adherencia a los principios de la ley. Es decir, cuando Pablo dijo que él era fariseo, él estaba diciendo, hermanos, que era judío entre los judíos. ¿Ve? Es como cuando yo les he puesto este ejemplo y no lo hago con menosprecio de cualquiera de ustedes, mi esposa que es de San Miguel, y varios de ustedes que son de una provincia. Y no lo hago con el sentido cuando digo yo soy san salvadoreño. ¿Ve? Tiene la misma validez haber nacido en el último rincón de nuestro país. Pero eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Yo soy judío entre los judíos. A mí no tienen nada de qué acusarme. A mí no tienen nada de qué reprocharme porque yo conozco bien. Es lo mismo y también no lo hago con jactancia cuando pasan estos grupos de testigos de Jehová y me quieren hablar de la palabra de Dios. Mire, les digo, por favor, sigan su camino, porque yo he predicado el Evangelio por 50 años y conozco la palabra de Dios y conozco que lo que enseñan es una doctrina que es diabólica y que no va de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Por supuesto se enojan mucho, pero es que es la realidad. Una vez una pareja de mormones jovencitos allá en la Plaza Merliot me abordaron y me quisieron empezar a persuadir y me empezaron a hablar de tal José Smith. Mira, le dije, mejor sigan su camino, porque estás hablando con un hombre que por 30 años ha estudiado la palabra de Dios, porque eso fue hace un buen tiempo atrás. Los jovencitos mejor dieron la vuelta. No hay cosa más hermosa, hermanos, que sentirse seguro del cristianismo que uno profesa. Amén. Esa es la realidad. Por eso les estoy hablando así de esta manera. Yo no me estoy poniendo como el mejor ejemplo. Yo no soy ejemplo en ese sentido. El mismo apóstol Pablo no se puso en esa situación. Pero sigamos analizando. Luego Pablo pasó a decir, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y para esto vamos a ver varios textos. Vámonos siempre al libro de los Hechos, en el capítulo 8 y el versículo 1. Dice que y Saulo consentía en su muerte,
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Luego el verso 3, miren. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Una cosa que quiero hacerles notar, que mientras Pablo no se convirtió, él no era conocido como Pablo, sino el nombre gentil, el Saulo que asolaba a la iglesia. Luego vámonos al capítulo 9, aquí mismo de Hechos, versos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este era Saulo, era el Saulo que asolaba a la iglesia. Aquí hay un verbo, y es el verbo perseguir. Este verbo tiene como idea fundamental hacer que alguien huya. Perseguir es hacer que alguien huya. Y es cierto, a usted lo persigue a alguien, ya sea por bueno o por malo, pero el propósito suyo es huir. Significa también este verbo perseguir, hostigar o apremiar. Y presenta el caso pues a un ejército que persigue a su enemigo y lo hace huir, o a un cazador que sigue el rastro a su presa haciéndola huir. ¿Ve? Ese es el sentido de la palabra perseguir, y ese era el propósito de Saulo. Era el propósito. O sea, si tuviéramos problemas, hermanos, para entender por qué Pablo enumeraría el ser fariseo, podríamos tener el doble de problemas para entender por qué enumeró el perseguir a otros como un logro espiritual. Por supuesto que el apóstol Pablo no estaba orgulloso de cómo había tratado a los cristianos. Eso quiero dejarlo bien claro, que el apóstol Pablo los trata es para que los hermanos en Filipos y nosotros, y estos 2000 y pico de años que han pasado, entendamos esa situación. Ese es el propósito de que el Espíritu Santo dejó registrado estas condiciones. En otro lugar, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 9, él escribió: porque no soy digno de ser llamado apóstol, dice, porque perseguía a la iglesia de Dios. Él no ocultó nunca eso. Dice, perseguía a la iglesia de Dios. Este inquietante aspecto de su vida anterior estaba, hermanos, siempre en su mente. Y veámoslo ya al apóstol Pablo como una persona convertida al Señor. Vamos otra vez al libro de los Hechos. Ahora vamos al capítulo 22 y vamos a consultar los versos 4 y 5. Aquí ya ustedes, si ustedes son acuciosos, él ya está hablando como cristiano. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Ve?
Luego vámonos al capítulo 26, siempre del libro de los Hechos. Ahora veamos los versos 9 hasta el 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. No es necesario, él está diciendo, apretar el gatillo. Yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Qué duro, ¿verdad? Qué duro para el apóstol Pablo el haber escrito, y que Lucas lo registró por obra y gracia del Espíritu Santo, la conducta en la cual él se condujo. En Gálatas capítulo 1 y el versículo 3 se habla también de algo semejante. Versículo, Gálatas les dije 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Hermanos, recuerde que el apóstol Pablo estaba enumerando sus logros judíos. Otra vez lo repito, estaba enumerando sus logros judíos. El celo era altamente apreciado por los judíos. Le encantaba a los judíos ese celo del apóstol Pablo, como de cualquier judío. Miren lo que dice en Romanos en el capítulo 10 y el versículo 2. Dice así: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, en otras palabras, él está diciendo, una cosa es tener celo de Dios, otra cosa es tener celo de los hombres. Cuando que dice acá, no conforme a ciencia, su celo no era conforme al conocimiento de Dios. ¿Ve? Muchos pueden ser celosos de defender su religión, pero están en una situación de defender su religión equivocada. ¿Por qué? Porque han sido mal enseñados. Segundo, porque no se han preocupado por investigar lo que sus maestros, sus enseñadores les han enseñado. ¿Ve? Cuando yo era niño tuve buenas maestras. Yo soy de la época de la formación de las buenas maestras. Y yo aprendí claramente que 2 por 2 es 4 y 4 por 2 son 8. Y no había ninguna equivocación en eso. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender esta situación bien clara. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo del sacerdote Finés que fue elogiado por su celo. Esto es muy hermoso, hermanos. Y nos vamos al libro de Números, en el capítulo 25. Vamos a leer en este capítulo 25 de Números, desde el verso 11 hasta el 13. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel.
Esto es lo que vemos, hermanos. Una profecía dijo que el celo por la casa de Dios consumiría al Mesías. Y esto lo tenemos en Salmos, en el capítulo 69. Allí dice en este Salmo 69, verso 9, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y luego esta misma situación tenemos que ir a ver su cumplimiento en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 2 y el verso 17. Dice que entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el propio celo del apóstol Pablo era tan intenso que cuando vio al judaísmo amenazado por el cristianismo, procuró destruir lo que consideraba una herejía muy peligrosa. Y habíamos leído en el capítulo 26, los versos 9 al 11. Otros judíos podrían hablar, fíjense bien, hablar, oiga bien, compárelo con el otro verbo que voy a decir. Otros judíos podían hablar acerca de cuán celosos eran, pero el apóstol Pablo había demostrado su celo. Una cosa es hablar, una cosa es demostrar. ¿Ve? O sea, hay un trecho entre hablar y hay un trecho en actuar. Demostrar y actuar, pues podíamos ponerlos en la condición de verbos que son sinónimos. Pablo concluyó su lista de logros espirituales diciendo, miren lo que dice el apóstol Pablo: en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Yo les explico sobre esto con la ayuda del Señor. La palabra del idioma griego que se traduce por justicia significa básicamente la cualidad de ser recto. Esa es la justicia, la cualidad de ser recto. Y mire, yo voy a explicarles esto porque hay un error, hay un concepto erróneo de la palabra justicia. Por ejemplo, en los tribunales se juzga todos los días, hábiles por supuesto, de lunes a viernes aquí y en todo el mundo, creo, y se aplica la justicia, pero muchos cuando están pidiendo que se aplique la justicia sobre el reo que ha cometido el delito, están esperando que la justicia sea aplicada en el sentido de que quede libre. Eso no es el concepto de la palabra justicia. La aplicación de la palabra justicia es que se haga lo justo de acuerdo a lo que el acusado ha hecho. Es decir, si es inocente, ahí se aplica la justicia. Si es culpable, ahí se aplica la justicia. ¿Por qué? Porque es juzgado en base a lo que hizo o a lo que no hizo. Entonces, por eso hay que entender el significado de la palabra justicia. Es la cualidad de ser recto. Y en relación con esta cualidad, en lo que a la ley de Moisés se refería, el apóstol Pablo dijo que él era irreprensible. Puede que algunos protesten diciendo, un momento, el único que alguna vez guardó la ley de modo perfecto fue el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que se quiso dar a entender? ¿Qué quiso dar a entender el apóstol Pablo cuando dijo que era irreprensible?
Ya analizamos esta palabra irreprensible en el capítulo 2, verso 15, cuando se aplica a los hombres, no significa perfecto o sin pecado. No significa eso. El apóstol Pablo ciertamente no alegaba ser perfecto ni ser alguien que no pecara. Mire lo que dice aquí mismo en Filipenses, que lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 3 y el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, la palabra irreprensible en realidad significa que no se le puede acusar ni sustentar acusación. No se le puede acusar ni sustentar acusación. El apóstol Pablo estaba pensando en los requisitos externos de la ley, lo que otros podían ver. El apóstol Pablo, hermanos, estaba desafiando a que alguien le señalara cualquier rito o ritual que él hubiera fallado en observar. Dígame, ¿en qué rito yo he fallado? Cuando yo vuelvo atrás, era fariseo, era doctor de la ley. Él podía usar las palabras de otro modo que dijo. En Lucas 18:21, miren lo que dice. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Un joven dijo eso cuando se le pidió que siguiera a Cristo Jesús. Y dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el apóstol Pablo también tenía todo el derecho de decir, como judío, como fariseo, como un sometedor a la ley mosaica, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Incluso él podía, y lo dijo, ya lo hemos estudiado, que dijo que había sido circuncidado al octavo día como judío que era. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que los logros del apóstol Pablo como judío eran sobresalientes, eso no se puede discutir. Él dijo a los Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 1, versos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Los detalles de su vida insinúan que él era respetado y visto como un líder, hermanos. No hay cosa más bonita que ser visto como un líder. Los líderes los hay dentro de la iglesia y eso es muy hermoso. Pero los líderes los hay también dentro de muchos ámbitos en que el ser humano se desarrolla. Pero Pablo, hermanos, era visto como un líder. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 7 y el versículo 58. Mire lo que dice acá. Dice de esta manera. Permítame corregir. Sí, Hechos capítulo 7, verso 58. Cuando arremetieron contra Esteban, que les dio aquel gran discurso y les puso el dedo en la llaga, haciéndoles este historial de todo lo que había sido el pueblo judío, terminan matándolo, asesinándolo. Y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
¿Por qué creen ustedes que tiraron esa ropa ensangrentada a los pies de Saulo? Era un líder, hermano. Era un líder. No la iban a tirar a los pies de uno que no tenía preeminencia. Era un líder nato. ¿Ve? Ya lo hemos visto claramente. Entonces, si los judíos hubieran publicado, por decirlo así, hermanos, un boletín semanal y que le hubieran puesto a lo mejor los tiempos judíos, es probable que en la portada habría aparecido, a lo mejor, si hubiese sido posible en aquellos tiempos, una fotografía del apóstol Pablo como, por decirlo así, el hombre más celoso del año. Como cuando se pone al economista más famoso del año, al químico más famoso del año, no digamos al premio Nobel de literatura de este año o de cualquier otra de las carreras eminentes que hay ahora. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver claramente? Que Saulo, cuando estuvo en su condición de fariseo, judío entre los judíos, era un líder. Así era visto. Pero entremos a otro punto que es muy hermoso, hermano, y con este punto aquí vamos a terminar, pero vamos a tomar unos 10 minutos más. ¿Cuál es ese nuevo punto de vista? Hubo un tiempo cuando el apóstol Pablo habría puesto sus logros judíos en la columna de ganancias. Si usted ha venido especulando y analizando y pensando, todos estos logros están puestos en la columna de ganancias de su libro mayor espiritual, entre comillas espiritual, verlo por el contexto que les he venido explicando. Pero su punto de vista, hermanos, cambió. Porque él lo dice, hermano, no porque yo lo estoy diciendo, yo nada más lo estoy explicando. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Me entienden? El apóstol Pablo había aprendido que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y esto lo tenemos en Romanos capítulo 3:20, pero también veamos en Gálatas capítulo 5 y el versículo 4. Miren lo que dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermanos, la redención se encuentra solamente en Cristo Jesús. Vamos a Romanos en el capítulo 3 y el versículo 24. Dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que por lo tanto, Pablo cambió su punto de vista en relación con sus logros anteriores. En lugar de considerarlos ganancias, ahora los consideraba como pérdidas. Pero es que, hermanos, el apóstol Pablo nos presenta una descripción de tal manera en el ámbito netamente espiritual. Si él se hubiera quedado en el ámbito de ser judío entre los judíos, doctor de la ley, siempre lo hubiera considerado como ganancia. Pero no, él ahora lo consideraba dentro del ámbito espiritual. Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo
que galardonan los logros. Hay trofeos, hay medallas, hay premios, hay certificados de mérito, hay diplomas, hay ascensos de trabajo. Y yo no estoy condenando esto. Son situaciones que el ser humano las merece, las gana por sus cualidades, por sus habilidades. La mayoría de estos se basan en el logro personal, esa es una realidad. Nos gusta, apreciamos y a veces codiciamos el reconocimiento que se hace de nuestros logros. Eso es una conducta muy humana. Cuando llegamos a la religión existe entonces la tentación, hermanos, de creer que el logro personal determinará si seremos salvos o no. Yo he hecho esto dentro de la iglesia. Yo me he conducido de esta manera. Y porque me he conducido de esta manera, yo tengo ganada la salvación. Algunos afirman, hermanos, y creen que la salvación es por fe solamente y no por obras. Es decir, sucumben a esta tentación. Y yo al final les voy a dejar bien aclarada esta situación. Al comentar la necesidad del bautismo, he oído esta objeción. ¿Está usted diciendo que mi abuelo no fue salvo? Yo recuerdo a mi abuelo Manuel Castro Chafoya. Era un hombre muy bueno. Cuando lo visitábamos, era un hombre que solo era bondad. Era un hombre que cuando llegábamos con mi mamá, sus 4 hijos, mi papá y alguien más de la familia, ordenaba matar 4 o 5 gallinas. Era la época de los jocotes, más o menos el mes de marzo o abril, y nos poníamos debajo de los árboles de jocotes riquísimos, traíamos todo lo que podíamos de los árboles frutales que teníamos. Ese era mi abuelo. Y entonces la persona puede decir, él no fue bautizado, pero fue uno de los mejores hombres que he conocido. El que así objeta está insinuando que su antepasado debía ser salvo por el logro personal. Al haber alcanzado el estatus de hombre bueno, pues él tiene que ser salvo. Y yo he oído eso de personas, mire, yo no le hago daño a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no le deseo mal a nadie. Mira el caso de Cornelio, hacía oraciones, daba limosnas, era un hombre de buen testimonio, pero sin embargo tuvo que obedecer a Cristo Jesús, tuvo que arrepentirse de sus pecados porque pecaba. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cornelio se arrepintió, confesó a Cristo y fue bautizado, él y su familia. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver así los que afirman creer que en la salvación por la fe solamente se contradicen en su propia enseñanza. Y siga oyendo lo que estoy explicando. Cuando advierto contra el depender de los logros personales, ¿estoy diciendo que no debemos hacer nada por el Señor? No. En ninguna manera. No es esto lo que estoy diciendo. El logro espiritual es bueno. Lo que sí estoy diciendo es que debemos entender que no podemos depender de nuestros logros
para la redención. Mire, ¿por qué digo esto? Oiga, ¿por qué digo esto? Nadie puede hacer suficiente para merecer la salvación. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 17, versículo 10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El Señor nos manda a hacer su voluntad, hermanos, todo el tiempo. Entonces, además, depender del logro personal para la redención equivale, hermanos, nada menos que a desacreditar la muerte de Jesús. ¿Por qué les digo esto? Si una persona puede ser salva por medio de hacer el bien, entonces dos personas lo pueden. Dios no hace acepción de personas. Al apóstol Pedro le fue necesario que se le pusiera una visión y que en el lienzo viera que allá habían animales